Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase, ¿de acuerdo? Bien, ¿se me escucha? ¿Me confirman, por favor? Ya, creo Sí, que se sí se me escucha escucha. bien. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, ya la semana pasada hemos terminado con todo lo que es la introducción, ¿sí? Es lo que eh, cualquiera persona que quiera aplicar R a su campo laboral o académico debería saber, ¿no? Ahora, a partir de esta semana, vamos a ver ya una aplicación que es una de las principales y las más básicas, que es el manejo de base de datos, ¿no? Que es una de las ventajas que tiene R comparado con otros lenguajes, específicamente con Python, ¿no? Que es como que su principal competencia. Entonces, es muy práctico a trabajar manejo de base de datos con R. Bien, entonces, la PPT está subido al Classroom. Igual se lo voy a compartir por acá para los que quieran tenerlo a la mano. Y vamos a empezar. Un momentito. Ya, lo estoy compartiendo por el chat del Zoom. Y bien, voy a compartir la pantalla. Listo, entonces, como les comenté, vamos a empezar con el módulo 2 que es manejo de datos en R en general. Y bueno, los principales objetivos de esta primera parte del módulo de manejo de datos es todo lo que involucra la limpieza de datos, la limpieza y manipulación de datos. Entonces, como objetivos tenemos comprender cuál es el flujo de trabajo cuando vamos a analizar una base de datos, ¿ya? Todo lo que involucra la limpieza de datos y el manejo. Dentro de ello, es importante comprender cómo identificar, es algo muy sencillo, ¿no? Cómo identificar los datos duplicados, cómo manejar el tema de los datos faltantes y finalmente eh, poder asimilar, comprender todas las opciones que involucran el manejo de base de datos, ¿no? Todas las acciones que ustedes puedan realizar, las más generales obviamente, las más usadas, como seleccionar columnas, filtrar, eh, crear variables, unir bases de datos, etcétera. Bien, entonces, uy, se ha movido aquí. Voy a abrir el PDF mejor, ¿ya? Porque la PPT se ha movido se ha movido el texto. Mejor. Ya, entonces, les comentaba aquí, ya. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es una introducción a la base de datos. Los datos pueden encontrarse disponibles. Rara vez ustedes van a encontrar una base de datos como que limpia, ¿no? O sea, desde el inicio. Generalmente, si ustedes recolectan, no sé, pues, una base de datos que está en la web, ¿no? En esos libros grandes, como son de repente el ENDES o las encuestas de censo, o ustedes mismos han hecho una propia encuesta, un levantamiento de información. Entonces, siempre, nunca mejor dicho, o rara vez van a encontrar esas bases en un formato adecuado, listo para hacer su análisis, ¿no? Para calcular los indicadores que quieren calcular, etcétera. Entonces, siempre va a tener que una manipulación, un manejo de datos previo. Y generalmente esto es lo que lleva más tiempo, ¿no? Que el mismo análisis. Porque el mismo análisis es, si tú tienes tu base limpia, le aplicas una función y ya tienes tu OR, tu PR,
es tu correlación, ¿no? Etcétera. Y muchas veces lo que demanda más tiempo es tener tu base lista para aplicar esos análisis. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de un concepto que se llama tidy data o datos ordenados, ¿sí? Entonces, todo el análisis que vamos a realizar a continuación deberíamos contar o se aplicaría a una base de datos ordenada, ¿no? ¿A qué me refiero? Tiene tres características principales y es la base de datos común, ¿eh? Pero va a darse cuenta que también hay casos de otros tipos de base de datos que hay que acomodarla un poco. ¿Ya? Entonces, lo primero es que cada columna es una variable, ¿no? Esa es la primera característica de una base de tipo Tiny Data o datos ordenados. En cada columna es una variable, ¿sí? La otra observación, la otra característica es que cada fila es una observación, ¿no? No es que hay una fila combinada, no, no, no. Si ustedes quieren trabajar base de datos, cada columna debe ser una variable y cada fila debe ser una observación. Y cada celda, ¿no? Cada casilla debe ser un valor único. Hay a veces que se tiene base de datos que en una columna está el dato numérico y entre paréntesis el porcentaje, por ejemplo. Ahí habría dos valores en una misma celda, ¿no? Eso no se puede trabajar, ¿no? Se tendría que trabajar, en todo caso se tendría que dividir la columna en más de una variable para que tenga de esta forma, ¿no? De tidy data o datos ordenados. Entonces, como se han podido dar cuenta, estas características son las características de la mayor cantidad de bases de datos que uno se topa, ¿no? Aún así, a esa base de datos falta hacer limpieza y control de calidad, ¿no? Pero tenemos que partir, lo que me refiero es que tenemos que partir de una base de datos con estas características. ¿Por qué? ¿Qué otras, por ejemplo, ¿no? En la parte superior tenemos estas tablas que yo me refiero, esta base de datos donde cada columna es una variable y cada fila es una observación, ¿no? Estas son las que queremos trabajar. Pero para que ustedes entiendan un poco mejor a qué me refiero con estas tablas, son las de abajo, son las tablas con las que no deberíamos hacer manipulación de datos, ¿no? Por ejemplo, en donde en una columna solamente hay un dato, ¿no? O aquí en donde en una fila, ¿no? En una fila hay más de una información, o aquí en la inferior derecha, en donde son tablas que no tienen forma, ¿no? Entonces, este tipo, o tiene nombre de acá, ¿no? Que es como una tabla pareada, algo así, ¿no? Como una matriz. Ya, este tipo de datas, no, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es, la forma más práctica en realidad sería manualmente, ¿no? Generalmente en el Excel, darle forma, ¿no? La forma como una tidy data y ya recién empezar a trabajarla. Desde R también se puede dar forma. O sea, puedes leer la base de datos así fea y tú indicarle, quiero que trabajes de la columna tal hasta la columna tal, de la fila tal hasta la fila tal, ¿ya? Pero lo más práctico y sobre todo si vamos a empezar sería cuando se tomen una base de datos de esta manera, ¿no? Desordenada, ustedes mismos manualmente le dan forma a esta de arriba y ya con esta es la que empiezan a trabajar. Entonces, esa era la reflexión, ¿no? No quería complicarlos mucho, sino que este tipo de tablas son las que vamos a trabajar, en donde cada variable es una columna, cada fila es una observación y cada celda es un valor. Bien, si partimos de ahí, estamos empezando bien. Ya, antes de empezar con el código, ya para lo que es la limpieza de base de datos, de una base de datos, tengo que hablarles de un operador, de un símbolo que vamos a trabajar de aquí en adelante y nos va a ayudar bastante, sobre todo en lo que es la sintaxis, ¿no? Recuerden que la sintaxis es cómo yo escribo el código, ¿no? Es como la gramática, podríamos llamarlo. Entonces, primero, el símbolo es este de acá, ¿no? Se denomina pipe, o sea, se pronuncia pipe, se escribe pipe, ¿ya? Entonces, el pipe es el operador que nos va a ayudar a
unir una secuencia de funciones. ¿De acuerdo? ¿Qué más sobre el pipe antes de explicarle? Hay un atajo, ¿ya? Un atajo en Windows se hace con Control Shift M, ¿ya? Y es lo que les voy a recomendar que se aprendan, porque hacer el porcentaje, mayor porcentaje, les va a demorar un poco y es mucho más rápido hacer el atajo de Control Shift M. Ya, miren, vamos a abrir el. Ahorita abrimos el RStudio. Entonces, en Mac es CMD o Command Shift M. La diferencia es que en Mac tienen Command en lugar del Control. Ya. ¿Qué otro detalle antes de explicarle qué es el Py? Es que deben instalar previamente el paquete Magritte, ¿ya? O el Tidyverse. Pero eh, siendo más básico es el Magritte. Entonces vamos a empezar ya con el R para empezar a aplicar lo que les estoy comentando. Entonces abrimos nuestro proyecto. Ya abrimos nuestro proyecto. Un segundo que he cambiado de máquina y aquí no tengo el proyecto, pero déjame copiarlo rapidito. Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto. Mientras los que están siguiendo la clase en el Classroom, eh, está el script y el script y la base que vamos a usar. Entonces pueden ir descargándolo. Esto va a demorar un poco, creo, a ver un segundo. Ahí está. Descargar, descargar. Un segundo. Ya, entonces. Ya, vamos a empezar ya con la parte práctica. Como le decía, en, en el Classroom, van a encontrar, igual se los paso por acá, si no, la base y el script, ya, para que puedan seguir la clase de ahora, la práctica de ahora. Ya le estoy pasando el script para que ustedes mismos lo estén corriendo, avancen igual que yo, y no es que ustedes estén tratando de copiar lo que yo pongo para que sea más rápido. Ya, para que sea más rápido. Ya, entonces estoy copiando la base y el script. Entonces, primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es abrir nuestro proyecto. Entonces, la forma más práctica, bueno, una de las formas es, van a su carpeta donde está su proyecto y abren aquí en el símbolo que es RProject. De esa manera ustedes están asegurando que ingresan al RStudio, pero de frente al proyecto. Ya. ¿Cómo me di cuenta que estoy en el proyecto? En la parte superior derecha dice el nombre.
Entonces, segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el script. Ah, ok. Entonces, yo les decía, bueno, le estoy pasando el script y también está en el Classroom. Descárguenlo, bien, descárguenlo y guárdenlo en su proyecto, ¿ya? En la carpeta donde está su proyecto, afuerita, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque su proyecto debe tener la carpeta data, ¿ya? La carpeta data cruda, como mínimo, y los scripts deben estar afuera, ¿no? Los scripts que hemos venido desarrollando. Esto vendría a ser la clase 4 ya. Yo lo he estado subiendo los scripts de las clases anteriores. Esta vez yo estoy compartiendo, antes de la clase le estoy compartiendo el script. Entonces descárguenlo del Classroom o del Zoom que acabo de subir y guárdenlo aquí. Y lo otro es lo mismo con la base, ¿no? Le estoy pasando un archivo que es una base de datos, que es de dengue, lo van a guardar en data cruda, aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, los que están siguiendo la clase, ¿quieren que les dé un minuto más o continuamos? Un minuto, Pierre, por favor, está descargando. Ya, perfecto, no hay problema. Entonces, la base en data cruda y el script llamado clase 4 en la carpeta, ¿no? Fuera de las otras carpetas. Ya, nos quedamos. Ya. Ya, entonces, mientras hacen, pues les voy hablando un poco el pipe. Entonces, el pipe es un operador muy importante, ¿ya? Muy importante que lo vamos a trabajar. Pero para usarlo, previamente tenemos que instalar un paquete que ahorita vamos a verificar si lo tenemos instalado. Entonces, descarguen el archivo, lo guardan en la carpeta, el script, descargan la base, lo guardan en data cruda. Bien. Me confirman para continuar, ¿ya? Y finalmente, abran el proyecto, porque vamos a trabajar desde el proyecto. Ahí está su base, ahí está su script. Y a comentarles también que este módulo, el de manejo de datos, dura 4 clases. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos dar el tiempo de que se pueda comprender, ¿no? Tranquilamente lo podríamos hacer en 2 clases, ¿ya? Hasta 3 quizá. Pero estamos colocando 4 clases para evitar correr, ¿sí? Y se pueda comprender, ¿no? Poder tocar varios ejemplos y se pueda comprender mejor eh, estos temas. Ya, continuamos. ¿Me confirman? ¿Tienes las bases y el archivo en su lugar? Sí, Ya, perfecto. Entonces, le decía que el pipe, ¿no? El pipe. Entonces vamos a abrir un script nuevo. Bueno, vamos a abrir el archivo clase 4, mejor. El archivo clase 4. ¿De acuerdo? Módulo 2, clase 4. Bien, entonces, hay algunos paquetes ahí. Generalmente, bueno, generalmente no. Yo les recomiendo que a la hora de hacer un script, ¿no? Este script que yo que les estoy dando es el desarrollo de la clase de hoy día, pero también me he tratado de esmerar un poco en el tema de los comentarios. Obviamente cada uno tiene su estilo, pero quiero dejarle un poco en claro cómo es que deberían, ¿no? Un ejemplo, de hacer un código, de un script, ¿no? Traten de resaltar el título, de enumerar los pasos, de poner un montón de comentarios, obviamente tampoco caer en el desorden, ¿no? Evitar eso. Esta es mi forma, de repente cada uno va a tener una forma similar, ¿no? La idea es que se comente el contenido,
¿ya? Entonces, el primer paso siempre va a ser cargar los paquetes, ¿ya? El primer paso siempre va a ser cargar los paquetes. Entonces, yo le he colocado una serie de paquetes que ya hemos venido trabajando, y si no lo tienen instalado, lo instalamos ahora, ¿ya? Entonces, recordemos que Río, mire, a medida que vayamos escribiendo el código, voy a completar más aún el script y lo voy a volver a subir. Entonces, el paquete Río, recordemos que es para importar y exportar archivos. ¿De acuerdo? Ya. El paquete Naniar es para datos faltantes. Uy, alguien tiene activado. Ya. Datos faltantes. El tidyr es para, pongámoslo manejo de datos. Manejo de datos. Y el janitor es para limpieza de datos. ¿Ya? Entonces yo les decía que vamos a trabajar también con el operador pipe. ¿Ya? El operador pipe, que es del paquete Magritte. ¿Sí? Vamos a agregarlo. ¿Ya? Yo no lo había agregado, pero library, así, Magritte. Es para el operador pipe. ¿No? Yo les decía que cada paquete tiene un conjunto de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos paquetes nos interesan por sus funciones. ¿De acuerdo? Ya, entonces, primer paso, por favor, verificar que tengan instalados esos paquetes. Primer paso. ¿Cómo? Voy a packages abajo. Bueno, la forma más práctica es ejecuten cada fila, uno por uno, control enter, y si por ahí les aparece no tienen instalado el paquete, pues lo instalan, ¿no? Esa sería la forma más ahorita más práctica. La forma un poco más larga es, bueno, van a packages, buscan Río, si aparece es que ya lo tienen instalado. Luego buscan Naniar, si le aparece es porque lo tienen instalado, y así cada uno de los 5 paquetes que yo colocaba ahí. ¿Ya? Tidyr, ya lo tengo. Janitor, ya lo tengo. Y Magritte, ya lo tengo. ¿Ok? Entonces, vean cuál es lo más conveniente. Ejecuten cada uno y si les sale error, instálenlo o verifiquen aquí en la lupita. ¿Ya? Entonces, eh, Marlene, tú me confirmas, ya contigo voy a medir mi tiempo. Como veo que estás siguiendo, me avisas. Pierre, una ¿Tienes? consulta. Para Sí. instalar, ay, porque estoy revisando, pero me falta Ya, varias mira, librerías. imagina que te Un falta, ¿cuánto repaso. falta? Nania. Ya, la forma más práctica ahorita es, vamos en la parte inferior derecha, donde dice Packages, acá. Luego el botón Install, acá. Y aquí escribes Naniar, por ejemplo. Naniar. Y le pones Install, el botón. Y ya, ahí va a demorar unos segundos y finalmente lo vas a tener instalado. Entonces, así con los que te falten, ¿ya? Con los que te falten. Ok. Yo les voy a pasar, voy a aprovechar ahora de buscar un documento en donde tengo una lista de paquetes de las más importantes. Creo que se las había prometido la vez pasada, no se las iba a compartir. Ahora se los comparto. Este, son cositas básicas para manejo de los paquetes. Vamos a usar. Voy a cambiar el cursor a algo que se note más, ¿ya? Mientras terminan de verificar, de instalar los paquetes.
Y ahí el cursor está, la flechita está más grande para que lo puedan ver. Y entonces packages, install, y ahí terminamos de instalar. Felizmente no son paquetes tan pesados, así que no va a demorar mucho. Entonces, por favor, que les Sí, ya quede cada está. vez. Ya, perfecto. Entonces, ejecuta los 5 paquetes, control enter, control enter, control enter, y no te debería aparecer ningún error. Listo. Ya. Segundo paso a la hora de que ustedes van a hacer su análisis. La base de datos. ¿Ya? La base. Por ejemplo, ahorita yo he agregado 5 paquetes, ¿no? Ahora, si ustedes en el transcurso, ahora, estos 5, al menos 4 o los 5, siempre o casi siempre los voy a agregar. Es porque son las paquetes que tienen las funciones más básicas para manejo de datos. Entonces, como que siempre las agrego al inicio. Ahora, a medida que vaya escribiendo mi análisis, mi código, me voy a dar cuenta que me faltan algunos paquetes, ¿no? Algo que no había considerado desde el inicio, o algo nuevo, ¿no? Googleando encontré un paquete nuevo, una función nueva de un paquete, y subo, así esté abajo, ¿no? Abajo desarrollando el código, subo y lo agrego, ¿ya? Siempre mantener todos los paquetes arriba, ¿ya? Eso es ya. Espero que haya quedado claro el tema de los paquetes. Siempre arriba. Listo. Segundo paso, vamos a leer la base de datos. Entonces, vamos a usar en este curso una serie de datasets de datos libres del Estado, ¿ya? Recientemente, eh, se han agregado aquí en la Plataforma Nacional de Datos, les puedo pasar el enlace, pero es fácil de encontrar. Entonces, hay una serie de datasets, ¿no? De las instituciones nacionales, dentro de las cuales hay una sección salud, ¿no? Dentro de salud va a encontrar 96 bases de datos. Bien interesantes, ¿ah? No muchas, mejor dicho, no están o no se actualizan en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, la base de vigilancia epidemiológica de malaria, dengue, infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas agudas que están, su actualización, solo hay información hasta el 2022-23, me parece. ¿Ya? Supongo que cada cierre de base al año se va a ir agregando. ¿Ya? En esta ocasión vamos a usar la base de dengue. ¿Ya? Si ustedes por aquí buscan, van a ver una base de dengue. Un poco porque es una base que se puede hacer bastantes cosas, ¿no? Bastantes aplicaciones epidemiológicas, y otro porque también por el contexto, ¿no? Justo el día de hoy han sacado la alerta epidemiológica de epidemia de dengue, ¿no? Entonces, un poco para estar en contexto. Bien, continuamos. Entonces, en esta página buscan y van a encontrar esta base que yo les he pasado. Ahora, la base dice MOD, ¿no? Bueno, MOD, el nombre es Datos Abiertos, Vigilancia Dengue, MOD, porque yo le he realizado algunas modificaciones. Unas modificaciones con finales didácticos, ¿no? Para hacer algunos ejemplos, sobre todo de duplicados y, bueno, datos faltantes principalmente, ¿ya? Entonces, esa es la base que vamos a usar. Es de datos abiertos, una base original, pero yo le he hecho algunas modificaciones para poder realizar los ejemplos. Ya, entonces, segundo paso, leemos la base de datos, ¿no? Creamos un objeto de fdengue, usamos la función import y simplemente, entre comillas, indicamos la ruta de dónde está ubicado el archivo, ¿no? La ruta relativa. Simplemente coloco mi carpeta, data cruda, slash, y coloco el nombre. Un tip, miren, imaginemos que no lo he agregado, ¿ya? Yo sé que mi archivo está en data cruda y se llama algo de dengue, ¿no? Ya. Nos vamos a ayudar, una vez, ojo, tenemos que poner los paréntesis, las comillas, ¿eh? Una vez puestas las comillas, nos ayudamos con la tecla Tab, la que está encima de las mayúsculas, la Tab. Nosotros al colocar Tab, R nos va a soplar. Entonces nos dice, a ver, ¿a dónde quieres ingresar? Yo le digo, quiero ingresar a la data cruda. Le doy Enter.
¿no? Automáticamente me completa la carpeta y me pone el slash. Nuevamente presiono Tab. Ahora me dice, ¿qué archivo quieres? Yo le digo, yo tengo más que ustedes, ¿ah? Porque he estado haciendo varias pruebas, pero el que vamos a usar es el que ustedes acaban de agregar, que se llama Datos Abiertos Vigilancia Dengue. Entonces ya no necesito tener que tipear todo el nombre, ¿no? Simplemente RM sopla y yo le elijo. Y de esa manera es más fácil, más eficiente tu código, ¿no? A la hora que escribes código. Aquí también les he colocado el enlace, ven, como comentario, les he agregado el enlace de donde he cogido la fuente de datos. ¿Ya? Entonces, segundo paso, leemos la base de datos. Como les dije, ustedes tienen que ponerle un nombre a su objeto y ese nombre no debe ser ni muy largo ni muy corto, no debe tener espacios, no debe tener tildes ni ñes. ¿Ya? Y lo más importante, el nombre del objeto que ustedes elijan debe reflejar el contenido, ¿no? Por eso es que muchas veces es difícil de colocarle un nombre. Entonces, yo siempre, ya es cosa mía, al inicio, generalmente, no siempre, ¿ya? Al inicio coloco en abreviación el tipo de estructura o tipo, sí, generalmente el tipo de estructura. Entonces, con DF yo le estoy diciendo que este objeto es un data frame, ¿no? Una base de datos. Entonces, DF guión abajo, porque no puedo poner espacios, y seguido dengue, ¿no? Porque es la base de dengue. Entonces, de esta manera yo ya me entiendo un poco más y yo creo que también es muy entendible. DF dengue, ¿no? Un data frame de dengue. Es mi lógica. Ustedes pueden entenderse de la mejor manera, pero por ahí va. No es también por colocar nombre, cualquier nombre por colocar, ¿no? Deben ser con las reglas que yo les he dicho. O con las recomendaciones, mejor dicho. Bien. Ejecutamos. Control Enter. A ver, corran. Si les aparece error, ¿qué ha podido pasar? Uno, de repente que no cargaron el paquete Río. Ya, recuerden que necesitan cargar, por más que ya lo tengan instalado, cada vez que lo usen deben llamarlo, deben cargarlo. ¿Ya? Si sí lo hicieron, entonces otro posible error ha sido que no han puesto comillas. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar que no le han puesto comillas. O que no han escrito bien el nombre del archivo. ¿Ya? Esos posibles errores puede ser si es que les aparece el error. Como yo les he pasado el archivo, el código ya escrito, no creo que les haya error. Pero, a ver, me avisan. ¿Todo bien? ¿Corrió la base? Sí. Ya, sigamos. Entonces, el primer paso, miren, y si dan cuenta, después de cada especie de subtítulo, de sección, yo le he puesto estos guiones porque lo que me van a ayudar es, me generan este botón que yo lo puedo resumir, ¿no? Entonces, ya pasamos el paso 1, listo. Pasamos el paso 2, listo. Y así vamos trabajando de manera ordenada también. Ya, en el paso 3 vamos a ver lo que son datos faltantes y duplicados. Ya, aquí vamos a regresar a, a la presentación. Ah, ya, nos habíamos quedado en el pipe, ¿no? Entonces, voy a usar aquí como borrador, ¿ya? Les decía que el operador pipe es muy importante. Eh, para ello, para usar el pipe necesitamos el paquete magrid, que ya lo cargamos, así que ahora sí lo podemos usar. Ahora es cómo creamos el símbolo, ¿no? Yo les había dicho que es porcentaje mayor porcentaje. Pero esto hasta cierto punto es complicado, ¿no? Es como que es el porcentaje. Incluso la laptop que estoy usando no tiene el símbolo mayor, ¿no? Pero yo ya me sé el código ASCII que es al 62. Pero es muy largo, ¿no? Entonces lo que yo les recomiendo es que hagan la combinación de teclas que les dije. Shift, Control, M. Entonces ahí sale mucho más rápido el pipe. Entonces pruébenlo. Para Windows es Shift, Control, M. Y para Mac es, o al revés, no, bueno, Control Shift M o Shift Control M es lo mismo. Y para Mac es Command Shift M. ¿Ya? Entonces pruébenlo por favor esa abreviación, ese atajo, porque va a ser muy útil.
Otra cosa que me he dado cuenta hoy día, aprovecho en comentarles mientras que ustedes practican, que en Mac, ¿no? En Apple, en el perdón, en las laptops Apple, eh, no se usa la comilla simple. O sea, no le hace caso, ¿no? Tienen que usar comilla doble. Aquí en Windows es indistinto. Si yo uso comilla simple o comilla doble, es lo mismo, ¿ya? Pero en Mac me he dado cuenta que solo responde a las comillas dobles. A ver, si alguien tiene un Mac, me confirma esa información, pero eso me di cuenta hoy día. Ya, continuemos. Entonces, el pipe, ya saben cómo hacerlo. Shift, Control M, Control M, Shift. La cosa es que lo presionen a las tres a la misma vez. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Por qué estoy diciendo que es tan importante? Veamos este ejemplo de acá. A ver, para entender este ejemplo, ustedes deben tener bien claro cómo funciona una función y sus argumentos. Yo creo que ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Solamente para reforzar. Recordemos la función round. La función round necesita ¿no? Es el nombre, abres paréntesis y los argumentos, ¿no? El primer argumento voy a ponerle 56.8 ta, 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 coma, y el segundo argumento, que es digits, le puedo poner que me rondea a dos decimales, ¿no? Así funciona el round. El nombre, primer argumento, segundo argumento. También yo les había dicho que este es el nombre del argumento, ¿no? Si yo le quito, funciona igual, ¿no? Funciona igual, solo que yo les había recomendado que cuando recién están aprendiendo una función, pongan el nombre también, para que vean para que entiendan mejor lo que están haciendo, ¿no? O sea, le haga más fácil entender su propio código. Ya. Es como recordar nada más. Ahora, veamos a entender por qué es importante el pipe. Esta sección de acá, si lo miramos, para empezar es un poco complicado, ¿no? Entender. Entiendo que es una función dentro de otra función, dentro de otra función, dentro de otra función, excesivamente. Entonces, ¿de dónde parto? La función LibHouse está aplicando a la función getReset, que la función getOutOfBed, la función wakeUp. Ya, entonces, la primera función sería wakeUp, el cual tiene como argumento me, el argumento time. Esto está dentro de getDown. O sea, ya de por sí no es fácil o no es práctico entenderlo, ¿no? Con mucha paciencia, de repente sí lo podemos descifrar, pero no es lo recomendable. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros recomendamos o que recomiendo usando el pipe? Este código de aquí arriba es lo mismo que el código de acá abajo, solo que escrito de diferente manera, ¿no? En esta manera queda muy claro cuál es el objeto principal, ¿no? Al cual yo le voy a aplicar una serie de funciones. Yo le digo que a mí le voy a aplicar la función wake up, ¿no? El cual tiene por argumento time 8 a.m. Y el pipe es el concatenador, ¿no? El que sirve como enlace. A mí, pipe, wake up, pipe, get out of bed, pipe, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando queramos aplicar, y es lo que vamos a hacer, una serie de funciones a un objeto, vamos a usar siempre el pipe como enlace, ¿ya? Para poder escribir el código de esta manera, que no creo ser el único que crea que es la forma, es más entendible que esta de arriba, ¿no? Yo creo que todos vemos claramente que de esta manera es más claro entender qué es lo que se está haciendo, ¿no? Primero se aplicó el wake up, a ese resultado le aplicamos el get2bed,
a ese resultado le agregamos este, y a este resultado finalmente le agregamos el leaf house. El orden de repente les confunde, pero primero en el anterior era leaf house, Sí, pero acá claramente le está diciendo que primero es este, luego es este, luego es este y luego es este. Lo importante aquí es entender por qué es importante este operador pipe, ¿no? Porque va a servir de enlace. Y lo que vamos a ver a lo largo de todo todo el curso en sí. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con el pipe? ¿O lo vemos mejor en los ejercicios? ¿Ya? Sigamos. Entonces, vamos a empezar con los datos faltantes y duplicados. Entonces, entender los valores inconsistentes o los valores muy altos, muy bajos, o los valores faltantes, o los mismos duplicados, va a ser muy importante en su análisis, ¿ya? Sobre todo porque al final si no lo consideramos, esos datos faltantes, esos duplicados, va a perjudicar tus resultados, los que obtengan, ¿no? Tus gráficos, tus tablas, van a verse perjudicados si es que no hemos considerado previamente estos aspectos. ¿Ya? Un dato que de repente no se los he comentado, y vamos a verlo, vamos a abrir, ya que tenemos cargado, voy a borrar esto ya, ya que tenemos cargado la base de datos, ¿sí? De Fdengue, a ver, un segundo. Ya bueno. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, en Ubigeo, la columna tiene algunos datos que dice NA, ¿no? LNA significa que no hay dato, ¿ya? No existe el dato, o sea, está vacío, ese campo está vacío, ¿ya? Entonces, en R, los NA significan dato faltante, ¿ya? Entonces, dicho eso, es crucial ver estos datos faltantes para garantizar la integridad y validez de tu análisis, ¿ya? Entonces, cuando te encuentres con base de datos o previamente tú sabes que tienes que analizar los datos faltantes, hay 4 pasos que te recomendaría, ¿no? El primer paso sería identificar cuáles son estos datos faltantes, cuáles son las variables que tienen pérdida de información. Lo segundo es evaluar por qué no hay datos en estos campos, en estas variables. Tercero, una opción es eliminar estos registros o variables que no tienen información. Ojo que este punto va a depender mucho de uno mismo, ¿no? De cómo conoce, de su evaluación previa, ¿no? La evaluación previa era, ¿por qué están vacíos estos datos? Si tú consideras eliminarlos, lo eliminamos. Si de repente por ahí ves de alguna manera que no sería conveniente eliminarlos, sino al contrario, en cuarto paso, imputar o completar esos datos, pues lo completas, ¿no? Esta parte también, como les digo, depende mucho del investigador, de la persona que está viendo esa base de datos, ¿no? Y va a depender de la misma base, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a dar algunas opciones de cómo hacer si es que quieren eliminar esa base de datos. Comentarles también que los paquetes que vamos a usar para datos faltantes es el paquete Naniar y el paquete tidyr, ¿no? Los que habíamos cargado en el R. Bien. Entonces, vamos al código. Vamos a identificar los datos faltantes. Ahora, la función misbar summary es la que vamos a usar acá. Justamente nos arroja en una tabla cuántos datos faltantes tengo por cada variable. ¿Ya? ¿Cuántos datos faltantes tengo por cada variable? Esto de acá, ¿no? Me va a decir la variable, miren, en la columna 1 está la variable, en la columna 2 me dice cuántos datos me están faltando por variable, y en la columna 3 me dice en porcentajes
cuánto este valor representa al 100%. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Y la segunda función que vamos a aprender, que es ggmisbar, del paquete Nanier también, lo va a mostrar pero de manera gráfica, ¿no? Entonces, como uno va, mejor lo pueda visualizar, en tabla o en gráfico. Ya. Ahora, ¿cómo es que cuál va a ser la sintaxis de ahora en adelante? Ya. Voy a borrar esto primero. La sintaxis de ahora en adelante va a ser, primero, siempre, siempre, deben colocar el objeto al cual van a aplicarle la función. ¿Ya? Primero siempre el objeto. En este caso, nuestro objeto de análisis es la tabla de Dengue, ¿cierto? Ya, la tabla de Dengue. Pipe, ¿no? Recuerden que el pipe es para enlazar, ¿no? Entonces, el objeto seguido del pipe, le damos enter. Podríamos continuar aquí en la misma fila, pero por orden yo les recomendaría que cada vez que hacen un pipe, le den enter. ¿Ya? Esto va a ser un poco que lo haga más entendible. Ya. Y recién después de ese primer paso de colocar el objeto, vamos a colocar la función, ¿no? En este caso el nombre es en inglés, ¿no? Es un poco complejo, pero se llama misbar summary. Pero como esta información yo lo quiero analizar detenidamente, lo voy a guardar en un objeto, ¿no? Y ese objeto yo inicialmente le llamé df1. Puedo colocarle cualquier nombre, ¿eh? Simplemente es un nombre corto, práctico, que yo veo conveniente para analizar esta parte de los datos faltantes. Entonces ya está la sintaxis completa, ¿ya? Voy a guardar en df1 a dfdengue, al cual le voy a aplicar el misbar summary. Listo, ejecuto. Veamos. Y ya, entonces. Ya, aquí algo pasado que no he considerado mis modificaciones que le había hecho, pero aún así se puede rescatar. ¿Qué vemos aquí? Tenemos 12 columnas, ¿no? De las cuales aparentemente en solo dos tengo, en Ubigeo tengo 160 datos faltantes y en Direza tengo 23 datos faltantes. ¿Ya? Muy bien, esa es la información que nos da. Ahora, vamos a aplicarlo, otra función, el del gráfico, ¿recuerdan? Bien, ponemos la función dengue. Como el resultado es un gráfico, ¿ya? No lo voy a guardar en ningún objeto. Quiero verlo, quiero que al correr se visualice directamente. Por eso es que no lo voy a guardar en ningún objeto. Entonces coloco la tabla de Dengue, el pipe y aplico la función ggmisbar. ¿Ya? Y veamos qué obtenemos. ¿Ya? Miren, tenemos este resultado, este gráfico. Nos dice que Ubigeo tiene más o menos más de 150 datos faltantes y Direza tiene como 25. Una variación a este anterior gráfico es si yo le coloco el argumento showPST true. Si yo le coloco esto, ya no vamos a tener un gráfico con el número de bruto, sino en porcentajes. Pero nos indica que en porcentaje significa un 0.06 y el otro en Direza 0.01 aproximadamente. Ya. Entonces, esas son las funciones para ver datos faltantes. Ahora, yo les comentaba que no se había hecho un cambio que había realizado. Sí, porque miren, si abrimos la tabla de Dengue, departamento tiene datos vacíos, ya, pero no los ha reconocido como dato vacío en sí, sino les ha reconocido como que tiene un dato
pero que es como que inexistente, ¿no? Es como si tuviera un dato así, entre comillas, perdón, acá abajo, así, entre comillas, ¿no? Es un dato, pero que no existe, que es diferente a un NA, que es un dato vacío, ¿ya? Creo que al guardarlo en CSV, no lo ha guardado como yo quería. Obviamente se puede también borrar, ¿ya? Es lo que vamos a hacer ahorita. Pero tendríamos que recurrir a algunas funciones que aún no hemos visto. Pero aún así, podemos con esto hacer los ejemplos, ¿ya? Bien, continuamos. Entonces ya identificamos. Ahora, el segundo paso, ¿cuál era? Ver por qué. Ya identificamos, ¿no? El primer paso era identificar los datos faltantes. Segundo paso era evaluar la razón de los datos faltantes. Entonces, el por qué no tenemos datos en UBG o en Direza, de repente fue porque la persona que notificó el caso no lo agregó, ¿no? O no desconocía dónde vivía dónde se notificó el caso, no sé, muchos detalles que, como nosotros no levantamos la información, no sabría, ¿no? En todo caso, los eliminaríamos, ¿no? Porque si para tu análisis depende, ¿no? Si tu variable es importante para tu análisis y no tienes ese dato, bueno, entonces eliminas toda esa observación. Mira, porque, o sea, no tenemos dato en ubigeo nada más, pero tenemos datos del año, la semana, la edad, el sexo. Pero si para ti tu variable ubigeo, recordar que ubigeo es el código de en qué distrito vive la persona, ¿ya? El ubigeo es el código de distrito donde vive la persona. Entonces, si para ti ese dato es importante, entonces sería mejor que lo elimines, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tener la edad, el año, eh, si no tienes ese dato? En vigilancia, cuando el ubigeo es desconocido, se retira en esos casos, ¿ya? Se retira en esos casos. Ahora, si el dato ya, ese es con ubigeo, ¿no? Entonces, como conclusión, retiraríamos los casos que tienen como desconocido el ubigeo. Ahora, en el caso de Direza, los casos que tienen Direza desconocido, nuevamente, ¿no? Es importante para ti, lo vas a usar en tu análisis. En nuestro caso, no. El nivel de análisis que vamos a llegar va a ser por unidades administrativas, geográficas administrativas, ¿no? Distrito, provincia, departamento. Para este análisis que vamos a hacer, Direza no tiene mucha relevancia. Incluso más adelante hasta lo podríamos quitar esta variable. Entonces no tendríamos que filtrar o eliminar los datos faltantes o las observaciones de los que tengan datos faltantes en la variable Direza. Entonces, como le decía, ¿no? Va a depender de qué análisis vas a hacer, de tu criterio, si crees conveniente no eliminar la información o no. Ya. Entonces, después de ese análisis que hemos hecho, hemos concluido que vamos a eliminar todas las observaciones en donde el ubigeo sea dato faltante. ¿Ya? Entonces, justo ese es el siguiente paso. Eliminar registros o variables con datos faltantes. Y para ello vamos a usar la función dropNow. ¿Ya? Y así es como se debería mirar la base que yo les pasé, ¿no? Yo justo le tomé un pantallazo. ¿Ven? Departamento NA, varias variables que tienen NA. Pero lo importante para nosotros va a ser ubigeo. Incluso la variable local code o localidad, que también tiene datos faltantes, igual, como no vamos a analizarle ese nivel, es indistinto, no nos importa si tiene datos faltantes o no, porque no lo vamos a usar. Pero ubigeo sí, ¿no? Y como le digo, en vigilancia, los ubigeos desconocidos se eliminan. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando yo le voy a hacer el drop now, lo que se va a eliminar van a ser todas las filas
en donde la variable ubigeo sea un dato faltante. Eso es lo que al final voy a obtener. Todo esto donde está X, todas estas filas, se van a eliminar. ¿Por qué? Porque solamente el ubigeo tiene como dato vacío. ¿Ya? Entonces vamos a hacer. Ya está el código también acá abajo. Eliminar las filas con datos faltantes. Muy bien. Ya, entonces voy a aplicar nuevamente, ¿no? Primero sin el nombre del objeto para que se entienda. A dfdengue pipe voy a aplicar la función dropNav, ¿no? Y el argumento que le tengo que dar a dropNav va a ser la columna la cual yo quiero ver los datos faltantes, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, va a revisar toda la base de fdengue y donde en ubigeo encuentre vacío, se borra toda esa fila. ¿Ya? Y así lo mismo va a ser para toda la tabla. Entonces, ya con esto ¿qué estamos haciendo? Limpiando la base de datos. Es por eso que todo ese proceso lo voy a guardar en el objeto que yo le voy a denominar dfdengue clean. Le estoy agregando este sufijo para que, suelo hacer eso yo, ustedes pueden darle cualquier nombre, para indicar que esta base de datos ya está limpia, o bueno, está en proceso de limpiarse, ¿no? Ya tiene un primer paso que es, le hemos quitado los datos faltantes. Entonces ven, con una línea nada más estamos quitando los datos faltantes para ubigeo. Ejecuto y visualizo la nueva tabla. Para empezar aquí nada más. Miren, comparemos aquí, en el environment. El anterior de Fedengue tenía 269.532. Y mi nueva base de FClean ahora tiene 269.372. ¿No? Alrededor de 180 y tantas filas se han eliminado. ¿Y cuáles han sido esas filas? ¿Cuáles han sido esas filas? Las que tenían NA en la variable ubigeo. Listo. El cuarto paso en un análisis de datos faltantes sería la imputación de datos, ¿no? Si ustedes hubieran creído conveniente que en lugar de ubigeo, bueno, en ese dato ubigeo, le pudieron haber colocado un valor que ustedes, en función a la teoría, etcétera, pudiera haber reemplazado, se haría, ¿no? Generalmente eso se aplica a valores numéricos, ya a valores numéricos. Temperatura, ¿no? O sea, de repente no meditas la temperatura, pero tienes otra variable, la cual, en función de esa otra variable, puedes generar una temperatura, entre comillas, artificial, ¿no? O calculada o estimada. Si tú puedes hacer eso, ya en lugar de eliminar todas esas columnas, perdón, todas esas filas, imputas un dato. ¿Ya? Para eso no lo vamos a ver ahorita, porque se requieren conocer otras funciones que aún no lo hemos visto. Entonces, ese paso de completar o imputar datos no lo vamos a ver ahorita. Nos vamos a quedar en simplemente identificamos el dato faltante y procedemos a eliminarlo. ¿Aquí alguna consulta, alguna duda? Ninguna. Y entonces dropNav, facilísimo. Simplemente le colocamos la columna que debemos eliminar y listo. El otro importante es datos repetidos. ¿Ya? Los datos repetidos. Entonces, los pasos van a ser identificar qué filas, ¿no?, se repiten, qué columnas se repiten. Y el segundo paso va a ser, en el caso que ustedes decidan eliminar, eliminamos esos datos repetidos. Veámoslo. Aquí nada más un ejemplito para empezar con la idea. Tenemos esta tabla en donde aquí he marcado cuáles filas se repiten, ¿no? Por alguna razón, aquí esta es una máquina que mide temperatura, precipitación, humedad, ¿no?
qué sé yo, por alguna razón la máquina se volvió loca y a la misma hora midió 3 veces con la misma información, ¿no? Para este día, para esta hora. Y en otra ocasión, igualito, midió 3 veces, ¿ya? Pero acá solamente 2 datos repetidos. Entonces tenemos aquí, en esta pequeña base nada más de 10 filas, tenemos tres filas repetidas y acá abajo tenemos 2 filas repetidas. Entonces, una vez que hemos identificado eso, la solución que sería eliminarlas y solamente quedarnos con una fila única. ¿Ya? Pero primero, hay que identificarla. Me adelanté un poco. Primero, esta es la tabla. Yo manualmente aquí lo he identificado, obviamente porque la tabla es chiquita, pequeñísima. Entonces, es fácil identificarla. Ahora, ¿cómo yo identifico de manera más práctica? Con la función getDupes, ¿no? O getAppes, como quieran pronunciarlo, del paquete Janitor, ¿no? Simplemente, en la sintaxis, coloco el objeto, le aplico la función getDupes y el resultado va a ser que se va a crear una tabla nueva, ¿ya? Bueno, el resultado es la tabla, mejor dicho, a la cual se le agrega una columna y te dice cuántas veces se repitió esta fila que te está marcando, ¿no? Entonces, este me dice, mira, para año, hora, temperatura, precipitación, humedad, se ha repetido 3 veces, ¿no? Que justamente son las siguientes. Te lo pinta 3 veces y te dice el número de repeticiones. Igual con el otro caso, ¿no? Este dato se repite 2 veces y te coloca ahí las 2 repeticiones. Entonces, con esto, obviamente, a la izquierda hicimos algo manual, porque la tabla es chica, pero si tienes una tabla de miles o cientos de filas, lo que te conviene es aplicar la función getDupes, ¿no? Y te va a arrojar una tablita así, y tú dices, a ver, ¿eso se repite para todas las columnas? Sí, o sea, literalmente las 3 filas están repetidas. En ese caso, simplemente él las elimino y me quedo con una. ¿De acuerdo? Veamos ahora en el código. Para nuestro ejemplo, para nuestra tabla. Le coloco. Miren, aquí por ejemplo. Ya. La función getDupes, ¿no? Voy a crear una tabla. Esta tabla va a ser provisional nada más. Esta tabla, ¿qué va a contener? Va a contener de mi tabla original cuáles se repiten. ¿Ya? Solamente para ver cuáles se repiten. Entonces, a dfdengue le aplico la función getDupes y lo voy a guardar en dfdengue dup. Ejecuto. Esto sí te demora un poquito, sobre todo si tienes base grande, te demora un poco más. Ya terminó. Veamos el resultado de fdengue dup y miren, hay 46.000 datos repetidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para cada una de las columnas se repiten, o sea, todas las columnas se repiten. Y vamos a agrandar esto un poco más. Ya, ¿no? Mira, por ejemplo, el Piura, dengue sin señales, 2017, 16, diagnóstico A97, edad de 37 años, del sexo femenino, se repite 19 veces. Y aquí están las 19 veces que se han repetido, ¿no? Ahora, yo analizaba esto y decía, cuando uno analiza datos faltantes, perdón, datos repetidos, generalmente o se debería hacer con una variable identificadora, es decir, por ejemplo, DNI, ¿no? DNI. Si yo cómo podría ver que este paciente se ha repetido varias veces, o sea, lo han notificado, en el sistema aparece varias veces, vería si es que ese DNI se repite, ¿ya?
porque es una variable que te identifica, ¿no? En teoría debería haber solamente un caso, un DNI por persona, a menos que esa persona se haya reinfectado muchas veces. Es probable, poco probable, pero ocurre. ¿Ya? En este caso no tenemos ninguna variable que nos diga el DNI o un ID que diferencie a la persona, porque recuerden, de repente me he adelantado un poco para los que no manejan este tipo de bases. La base de vigilancia, cada fila es un caso, una persona, ¿no? Esta persona nació es de Piura, de Piura, tiene el dengue sin señales de alarma, ¿no? Recordemos que hay dengue sin señales de alarma, con señales de alarma y grave. Son 3 tipos de dengue. Hablando de manera sencilla nada más, ¿no? Pongámosle que son 3 tipos de dengue. O 3 formas de cómo el dengue se manifiesta. Muy bien, tenemos la variable de cuándo ocurrió, el año de cuándo ocurrió, la semana de cuándo ocurrió, el código del diagnóstico, que va de la mano con la variable enfermedad. La direza es en qué órgano o establecimiento, es como la región en donde se ocurrió, se notificó ese caso. El vigeo ya habíamos dicho que es el código del distrito, la edad es la edad, sexo es sexo, y listo. Entonces, cada fila es una persona. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera su DNI, podría ver cuántas veces se repite ese DNI y sería la forma más adecuada de ver datos repetidos. Pero la base no nos los da. Entonces, yo he colocado que si es que al colocar get dupes, estoy comparando todas las columnas, ¿no? Y lo que me ha parecido es que esta información de acá se repite 19 veces. Entonces, como no tengo DNI, yo podría pensar, bueno, quizá 19 personas, mujeres, que tienen 17 años, se notificaron en la semana 16 del año 2017. Marlí, dime, tú dime, ¿eso es posible? Según tu experiencia. ¿Tú ¿Cómo crees que dices? sea? Disculpa. Sí, perdón. Que 19 personas del mismo sexo, o sea, mujeres, 19 mujeres que tienen 17 años, que tienen dengue sin señales de alarma, se hayan notificado en la semana 16 del año 2017. O sea, 19 personas con esas mismas características. ¿Es posible? No, puede ser No, error. no. No, no, no. Claro, entonces, por más que yo no tenga una columna que me diga que esas personas son la misma, yo podría eh, intuirlo porque es imposible que ocurra esto, ¿no? Que 19 mujeres, 17 años, que tengan la misma enfermedad en la misma semana, en el mismo lugar, es difícil, ¿no? Entonces, eso me lleva a decir que estos datos son duplicados. Son duplicados. 19 veces están en la base. ¿No? Y en la base oficial, que ya está subida y supuestamente está limpia. Aquí yo no he modificado nada. Esta es la base tal cual, yo he descargado de datos libres. Entonces, ¿ven lo importante que es hacer el control de duplicados? Porque si no, si yo no hubiera hecho eso, hubiera tomado como 19 casos para esta semana. Y si ustedes van revisando, va disminuyendo, ¿no? Luego hay casos donde 11 personas. Lo más común es que haya duplicados, ¿no? Es decir, 2 repeticiones, ¿no? Ven 2, 2, 2, esto es 2. 2 duplicados, duplicado, duplicado. Entonces, yo ya revisando todo, digo, bueno, estos casos son no voy a revisar todos los casos, ¿no? Porque son 46,000. Podría ir revisando de grupos en grupos, ¿no? A ver, acá. Estos 6 femeninos de 7 años en la misma semana, en el mismo lugar, no creo que ocurra. Y así, ¿no? Cada cierto punto voy revisando. ¿Esto es posible? Ya, no, y así. Entonces, si tú ya estás seguro, has revisado una pequeña muestra de 5 casos que efectivamente están duplicados,
el siguiente paso sería eliminar esos duplicados, ¿no? ¿Y cómo elimino los duplicados o datos repetidos? Con la función distinct, ¿ya? La función distinct. Entonces, voy a crear una tabla que se llama dfdengue clean dup. Ya, le estoy agregando sufijos para que vean que a la tabla anterior lo estamos modificando. Entonces, ahora voy a chapar dfdengue clean, que es la base limpia anterior, sin datos faltantes del ubigeo, pipe, y le aplico la función distinct. ¿Ya? De esa manera, ejecuto. Ah, miren, me dicen no puedo usar la función distinct. De repente no he corrido mis paquetes. ¿Ven? Yo mismo he dicho y no lo he hecho. Vamos a ver. Ah, ya. Aquí faltó uno, pues. Faltó uno. A ustedes también les va a salir error. Dipliar. ¿Ya? Sí, sale Dipliar. error. Sí, agreguemos al inicio dipliar, que también es para manejo de datos. Si no lo tienen instalado, lo instalan y luego cargan el paquete dipliar. Se escribe así, dplyr. dplyr. Ya, lo instalan si no lo tienen. Cuando ya lo tengan instalado, lo ejecutan, cargan el paquete y bajamos nuevamente al ejemplo del distinct. Ejecuto, ya, mientras ustedes lo van instalando, y voy a entrar a la tabla, nuevamente comparo el número de filas, ¿no? Inicialmente teníamos 532. Cuando hicimos la limpieza de datos faltantes, ahora teníamos 372. Y ahora, cuando hemos hecho a la base anterior, le hemos hecho la eliminación de duplicados, de repetidos, ahora tenemos 242.520. Entonces ya se va filtrando la base, ¿no? Vamos limpiando la base por duplicados y datos faltantes. Muy bien. Ahora, aquí lo estamos haciendo por partes, ¿no? Pero voy a crear un código aquí ahorita con ustedes. ¿Cómo se haría ya de manera operativa? ¿No? Obviamente primero, ya. ¿Cómo lo haría yo? Leí mi base de datos, evalúo los datos faltantes, ¿no? Pa. Ya, yo veo que el análisis que hicimos, ¿no? Direza no me importa, ubigeo sí, me vuelvo los ubigeos faltantes. Listo. Y empiezo, ¿no? Voy a llamar df, voy a variar ya, df dengue limpia, para que no se repite, limpio, va a ser igual a qué? A mi df dengue, agrego el pipe, enter. ¿Cuál es el primer paso? Quitar los datos faltantes. Drop na. ¿De qué variable voy a quitar los datos faltantes? De ubigeo. Listo, ese es el primer paso. Luego que seguía el análisis de duplicados. Creo lo mismo que acá, ¿no? Creo una tabla que me ayude a ver cuáles son estos datos duplicados. Lo corro, veo mi tablita, veo sí, efectivamente, el análisis que hicimos también. Esto no es posible, estos son duplicados, aquí también hay duplicados, todos son duplicados. Ya. Siguiente paso, aquí mismo, en este mismo grupo de código. Después de una, aplico pipe, enter, y le aplico distinct. Listo. Ya, así. ¿Ven? Yo lo acá anteriormente lo he hecho por partes para explicarle, ¿no? Pero al final, operativamente, todo se va a ir acumulando, uno debajo del otro. ¿Ya? Primero aplico el drop now, seguido de eso aplico el distinct. Y por ahora nos quedamos ahí, en la limpieza de datos, ¿no? Ejecuto y nos obviamos estar dividiendo el código, todo en un mismo grupo de código. Y así, vamos a seguir agregando a medida que vayamos a seguir aprendiendo. La cosa es que en un mismo bloque
yo haga todo lo que involucre mi control de calidad. Bueno, mi limpieza de datos. Ya, entonces, ahí estamos la práctica, continuamos. Entonces, se han dado cuenta que es bastante importante, ¿no? Incluso yo muchas veces, a veces me he salteado ese análisis de, sobre todo los duplicados. A veces uno dice, no, pero la base ya está limpia, me la han pasado limpia, ¿no? Nunca, no confíen, ustedes vuélvanle a analizar a ver si está limpio ya, pues. Si está sin datos repetidos, acá. Y si no, no se confíen. Hola, Pierre, disculpa, una consulta. Sí. Este, por ejemplo, ¿cómo ya ahí has enseñado para eliminar datos duplicados y supuestamente cuando aplicas el código solo queda el primero, ¿verdad? Ujú. Y ya, pero por ejemplo, si un ejemplo me salen duplicados y uno lo he ingresado, por ejemplo, Direza Piura y otro lo he ingresado acá a la subregión de Luciano Castillo. Pero en realidad la que debería quedar un ejemplo, ¿no? Es la de Luciano Castillo y se debería eliminar la de Piura. ¿Cómo hago para eliminar específicamente ese dato y no me quede el primero? Porque supongamos que primero quede el de Piura y yo no quiero ese, quiero que quede el segundo, ¿cómo hago? Ya, muy buena pregunta. En ese caso, quería hacer el ejemplo, pero esta base no me ayudaba por el tema de que no tenía DNI. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, tú me dices, ¿no? Ya, todo se repite, menos, qué sé yo, la fecha, ¿no? O sea, es como si hubieran duplicado la notificación, pero en fechas diferentes. Entonces ya todas las variables no coinciden. En ese caso, haríamos el getUpes por DNI, ¿no? Por ejemplo, para ver cuántas veces se repite ese caso y ahí me saltaría, bueno, mira, este caso por DNI se repite 2 veces, pero en la fecha tal, es diferente, se diferencia en una variable, ¿no? En la fecha tal, según el ejemplo que estábamos dando. Es más o menos lo que tú me decías. Bueno, es similar a lo que tú me decías. Ahora, tu pregunta es, ya lo identifiqué. Se repite el DNI, o sea, la persona se ha entrado 2 veces, pero tenemos diferentes fechas o tenemos diferentes eh, direzas o hospitales donde ingresó. ¿Cómo elimino? En el disting también podríamos decirle, elimíname, ya no evaluando todas las columnas, sino solamente evaluándome la columna DNI, ¿no? Entonces, si yo tengo dos, para una persona tengo duplicado por DNI, pero con otras columnas diferentes, ahí R se quedaría con la primera nada más, ¿no? Eh, Independientemente cuál sea esa. ¿Ya? Generalmente, de repente, porque se ordenó de menor a mayor, el hospital X va a estar ubicado primero y el hospital Y en segunda posición. Entonces, Disculpa, ¿y no hay alguna forma de, por ejemplo, poner exactamente el número de DNI que quiero eliminar? sí, sí, pero eso no sería muy, o sea, sería muy manual. Eso sería muy manual. Justo más adelante lo vamos a ver, cómo eliminar filas. ¿Ya? Ah, Eso ya, lo vamos a ya, ver. perfecto, entonces. Ya, Pero listo. está bien tu lógica, o sea, ese problema es común y una solución sería eso, ¿no? Manualmente ya. Yo identifiqué este DNI, le digo que me quite ese DNI y ya, listo. O ese lugar. Pero como te digo, es muy manual. Entonces, regresar un poco a la idea anterior. Partamos de que te elimina siempre la primera fila, ¿no? Entonces yo te decía, ya, identifiqué esta persona está repetida, tiene 2 lugares de notificación y si yo le hago un disting, me va a quedar con la primera fila, ¿no? Independientemente de cuál sea el valor de la primera fila. Entonces, ahí yo lo que hago es una serie de pasos para decir que priorice cierto valor sobre el otro, ¿no? Para que discerne, ¿no? ¿Cuál es el que quieres eliminar? Ya, para eso
es algo, se usarían funciones un poco más avanzadas, que lo vamos a ver en esta semana. Entonces, hazme recordar que cuando ya, después de haber tocado esos temas, tocar un ejemplo de ese tipo, ¿ya? Se puede hacer, se puede hacer. La idea que es trabajar en R es que todo sea automático, ¿ya? Evitar que o sea, todos tus criterios, los que se puedan, automatizarlos, ¿no? A partir de condiciones. Evitar el que dependa de tu un análisis posterior, ¿no? Porque si tienes que meter mano a la tabla, cada vez que se actualice la información, siempre vas a tener que estar revisando y eso no sería nada práctico. Entonces, todo hay que tratar Ajá, de automatizarlo. claro, sino que a veces nunca faltan esos casos aislados, ¿verdad? En los que uno También, tiene que obligatoriamente ahí meter la mano para... Pero, sí. como dices, te va a recordar para ver ese ejemplito, ¿no? Muchas gracias, Ujú, Pierre. ujú, sí, también tienes razón. Igual, en el ejemplo que vamos a hacer, igual vamos a tener que meter criterios. Pero la idea es tratar de meter criterios, ¿no? Que cumplan para la mayoría de casos, casuísticas que tengas. Pero ya, ahora lo que yo he tratado de hacer ahorita es introducir nada más el tema de manera muy general con GetTupes y Disting, los casos más sencillos que podemos encontrar, ¿no? Para solamente introducirles que hay esta función. Ya a medida que vayamos aprendiendo otras herramientas, vamos a ir combinando funciones, que es lo que al final se usa, ¿no? O sea, de repente, sí, hay casos que puedes encontrar este tipo donde todas las columnas se repiten, bacán, y las eliminas. Pero en la realidad ocurren cosas más complejas como lo que tú comentas, ¿no? Entonces, a eso vamos a apuntar. Entonces, bacán, me hace recordar eso de repente el viernes, ya hasta ese punto habremos revisado varias funciones de manipulación de datos. Listo, continuamos. Gracias por la pregunta. Entonces, ya hemos visto datos faltantes, ya hemos visto datos duplicados. Ahora vamos a meter mano ya, una vez que hemos hecho esa limpieza, un poco general, con casos bastante generales, vamos a entrar en la manipulación de datos, el manejo de datos, ¿no? A lo que es seleccionar columnas, filtrar, crear nuevas columnas, unir bases de datos, etc. Entonces, para esto, sí sabemos que es un paquete, ¿no? Hay un paquete o, ¿cómo llamarlo? Una colección de paquetes llamadas tidyverse. Llamada tidyverse, mejor dicho. Aquí está el nombre, tidyverse. Tidyverse. Este es algo especial, ¿no? Porque ustedes saben que la unidad es la función, ¿no? Un paquete que es un conjunto de funciones. En este caso, tidyverse es un conjunto de paquetes. ¿Ya? Es decir, que en el paquete tidyverse tenemos más paquetes. ¿Cuáles son esos paquetes? Aquí está la lista. readr, dplyr, ggplot2, tibble, tidyr, pur, stringr, forecast. Ya, aquí también debería estar. Sí, sí están todos. Ya. ¿Qué son estos loguitos, no? Nosotros, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el ejemplo de hoy día, en la clase de hoy, miren, identifiquen tidyr y dplyr son dos de los paquetes que están dentro de tidyverse. ¿Ya? Yo primero los llamé así independientemente para no confundirlos, ¿no? Ven que es un paquete más. tidyr, dplyr son un paquete más. Ya, pero ya que llegamos al tidyverse, entiendan que el tidyverse es un conjunto de paquetes. Entonces, cuando instalemos tidyverse, por defecto va a instalar todos estos paquetes de acá. De igual manera, cuando carguemos tidyverse, así con library, automáticamente va a cargar todos estos paquetes de acá, ¿no? Entonces va, de alguna manera, a hacerlo un poco más fácil. Va a resumir código, va a resumir líneas, ¿ya? Entonces, ya sabiendo esto,
primero lo que vamos a hacer ahorita es instalar Tidyverse. ¿Ya? Vamos a instalar Tidyverse, igual que el otro, ¿no? Packages, install, Tidyverse. Les va a demorar un poquito, porque como les dije, bueno, el mío lo hace rápido porque ya lo tenía instalado, ¿no? Aprovechen de hacerlo ahorita, ¿ya? Los que tienen ahí la mano, háganlo ahorita si es que no lo tienen instalado. Les va a demorar un poco porque, como les digo, tiene 8 paquetes que instalar. ¿Ya? Y muchas veces, ya, si es que ya lo están corriendo, para hacer un poco de tiempo y que les quede claro Tidyverse o cómo funciona un paquete, cada vez que ustedes instalan un paquete, ¿no? Por ejemplo, Río, les había dicho, ¿no? Río necesita de otros paquetes, dependencia se le llama, ¿no? Depende de otros paquetes. Entonces, Río, R lo que hace es, ya, voy a instalar Río, pero le dice, oye, pero para instalar Río necesito otros 5 paquetes, ¿no? Entonces, lo que hace R es instalar previamente estos 5 paquetes y al final te instala el Río. Y no te dice, mira, ya está. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace para cuando uno instala paquetes. También instala sus dependencias, sus paquetes dependientes. ¿Ya? Eso es para cualquier paquete. Ahora, el Tidyverse en sí es un poco diferente, ¿no? O sea, no es que dplyr, ggplot sean dependencias de Tidyverse, sino que dplyr, ggplot son paquetes del Tidyverse, ¿no? Están todos unidos en un solo paquete. Ya, a medida que vayamos usando los ejemplos, se va a terminar de cerrar esta idea. Si es que aún él no le ha quedado claro. Entonces, ya, y mientras ustedes están instalando, ¿qué es lo que haríamos ahora? Teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que haríamos ahora? Bueno, ya no jalaría tidyr, ya no jalaría dplyr, ya no jalaría Magritte. Perdón, si bien Magritte no está dentro de estos archivos, también lo jala, ¿ya? También lo jala. Entonces ya no necesitaríamos cargar estos 3 paquetes, sino únicamente, una vez que tenga instalado el Tidyverse. Y más adelante, cuando nosotros carguemos ggplot, por ejemplo, perdón, library ggplot, cuando necesitamos cargar library ggplot, ya tampoco lo haríamos porque está dentro del Tidyverse. Entonces, esto se resumiría a, para no se vea tan feo. Esos Rio, Nani, Janitor, esos sí no están dentro del Tidyverse. Entonces, así mejor. Entonces, este ejemplo lo puse por ejemplo ya. Entonces, en lugar de colocar todo esto, solamente colocaríamos estos 4. ¿Por qué? Porque tidyr, magritar y dplyr están dentro del Tidyverse. ¿Ya? ¿El Tidyverse para qué es? Manejo de datos. Manejo y procesamiento de programa. Procesar. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, estos 4 van a ser fijos en todos sus códigos. ¿Ya? Siempre empiecen con estos 4. Básico. Ya a medida que van aprendiendo nuevas cosas, van agregando sus otros paquetes. Pero estos 4 son básicos para lo que es lectura de datos, limpieza y manejo de datos. Ya, aún tenemos tiempo. Marlene, ¿tenías instalado el Tidyverse? Sí, ya lo instalé. Estoy justo haciendo el llamado de la librería. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, de partida ahora, ya saben, voy haciendo un resumen un poco.
Primer paso, cargamos los paquetes. Siempre estos 4, básico. Segundo paso, llaman a su tabla. Y tercer paso, hacen el análisis, ¿no? Traten de usar numeraciones, traten de usar estos guiones para que se les habilite estas opciones de resumir, de tal manera que se haga más fácil. Acá debería decir 4. Ya. Listo, vamos a empezar con el manejo de datos. Hay una serie de 8 funciones que vamos a aprender toda la semana. En 6 horas de clase vamos a aprender a usar solamente, bueno, 6 no, 8 funciones. ¿Ya? 8 funciones. Que son básicas, bueno, más que básicas son todas las que se necesitan para ustedes puedan tener una gran variedad. O sea, con esas 8 herramientas, 8 funciones, van a tener una gran variedad de cosas que pueden realizar en manejo de datos. Si no es que es todo. ¿Ya? Entonces es importante. Empezamos con la función select y la más fácil de todas. Lo que hace select simplemente es seleccionar las variables, ¿no? Cuando diga variables o columnas es lo mismo, ¿ya? Entonces, select lo que permite seleccionar las variables que tú le digas. Por ejemplo, acá está la sintaxis. Tenemos esta tablita con 4 columnas, A, B, C y D, ¿ya? Y yo quiero seleccionar solamente la A y la C. Entonces le diría, bueno, primero siempre coloco el data frame, en nuestro caso sería dfdengue, ¿no? Dfdengue, pipe, la función select, y entre paréntesis, como argumentos, le coloco el nombre de las columnas que yo quiero seleccionar. En este caso, A, C. Y estaría quedando así, ¿no? De la tabla A, B, C, D, finalmente A y C. Eso es lo que hace select. Veamos un ejemplo. Vamos a poner aquí 5, selección, bueno, manipulación, manejo de datos. Luego 5.1, selección, select nada más, select. Ya. Entonces con select, como le digo, es para seleccionar una columna. Súper fácil. Ejemplo, df1, ya vamos a poner df1 y empezamos. Mi tabla final se había quedado en dfdengue limpio, ¿no? Eso es lo que yo hice nuevo. Bueno, vamos a usar el otro. Dfdengue clean dup. ¿Ya? Esa es la que estaba en el código. Dfdengue. Igual, no, miren, yo estoy escribiendo y presiono la letra tab y me va a soplar, ¿no? Me va a decir, ¿cuál es la que quieres usar? ¿Qué tabla? Y yo le digo allá, dfdengue clean dup. Esa es la que está limpia de duplicados y de datos faltantes. Ya. Pipe, ya saben, Shift Control M, Enter, y la función select, ¿ya? No se olviden, select. Y lo único que tengo que hacer es decirle qué columnas quiero seleccionar. Entonces, en nuestra tabla, yo les había dicho que había algunas columnas que simplemente no nos interesaban. Por ejemplo, direza, ¿no? Al menos para los ejemplos que les voy a hacer más adelante, no nos interesa, ¿ya? Entonces, voy a seleccionar todas menos direza. Otra columna que podríamos quitar sería localidad, ¿no? Localidad y local code, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer un ejemplo breve nada más. Tenemos esta tabla de FDNG Club. Voy a seleccionar solamente 2 columnas, ¿ya? Para que vean cómo funciona. Voy a seleccionar enfermedad y año, nada más. Por A o B, yo quiero seleccionar solamente esas columnas. Entonces pongo select, enfermedad, año.
ejecuto y ahí tengo, solamente enfermedad y año. ¿Ven? Eso es lo que hace Select. ¿Ya? ¿Qué otra forma puedes de seleccionar? Y está en la siguiente diapositiva. Hay muchas formas de hacer esa selección, ¿no? Obviamente la más básica es colocar el nombre de las columnas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, miren, si tengo como 12 columnas, ¿no? Y quiero las 12, pero menos direza, lo que yo les comentaba al inicio, ¿no? Menos direza. Entonces, en lugar de colocar todos los nombres, como hemos aprendido, departamento, localidad, enfermedad, lo que voy a decir es, en vez de seleccióname, le voy a decir quítame. ¿Cómo hago eso? Con el símbolo menos. Simplemente coloco menos, direza, y lo que va a hacer es eliminar la columna direza, ya no está. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a usar al final, ¿ya? Ahorita estamos haciendo ejemplos, pero al final yo les dije que no queríamos ni localidad, ni direza, ni local code. Eso es lo que haríamos lo más práctico. ¿Qué otra forma podemos seleccionar? Y veamos acá la tablita. Los 2 puntos, ¿ya? Los 2 puntos lo que va a hacer es, en lugar de decirle nombres, tú le vas a decir posiciones. Bueno, sí le vamos a decir nombres, ¿no? Por ejemplo, queremos por A o B seleccionar desde departamento hasta semana, ¿no? ¿Cuál es lo que resalta de esa selección de departamento hasta semana? Que son columnas consecutivas, ¿ya? Que son columnas consecutivas. Entonces, al igual recuerdan los 2 puntos para crear un vector, ¿no? Si yo quería del 1 al 10, le decía 1, 2 puntos 10. Y me crea el vector del 1 al 10. En este caso va a ser similar. Yo le voy a decir desde departamento hasta año. Entonces yo le voy a poner así. Desde departamento hasta 2 puntos. Ese 2 puntos va a significar hasta año. ¿Ya? Año. Ejecuto y hice selección. Obviamente solo va a poder ser cuando quiera seleccionar variables consecutivas, ¿no? Porque si por ahí, de repente, ¿no? Solamente quería de departamento a semana, pero no quería localidad. Ya, pues en ese caso lo coloco manualmente, ¿no? Pero esto solamente funciona para departamentos consecutivos. Y finalmente, otra forma de seleccionar variables o columnas es con la, escribiendo parte del texto, por ejemplo, con contains. Contains es la forma más general. Veamos ahorita, ¿no? Va a ser select y yo le voy a decir, ya mírame, seleccióname las columnas que tengan, solo para hacer algo didáctico, la letra A, ¿ya? Seleccióname solamente las columnas que tengan la letra A. ¿Cómo hago eso? Bueno, podría ser manualmente, ¿no? Departamento, localidad, enfermedad, año. Bueno, casi todas tienen A. Mejor O, ¿ya? Todas las columnas que tengan O. Le seleccionaría departamento, localidad, año, diagnóstico, ubigeo, ¿ya? Todas esas. Pero en lugar de colocar manualmente, yo le voy a aplicar la función que dice aquí, contains. ¿Ya? Contains, y entre paréntesis, perdón, entre comillas, la letra O. Y lo que va a hacer es seleccionar solamente las columnas que tengan una O. ¿Ya? Que tengan una O. Más específicos, que tengan algo que se repita, AN, ¿ya? Que tenga en el nombre el texto AN, ¿ya? Y año y semanas. De todas las 12 columnas, las únicas que tienen dentro de su nombre el texto AN se va a seleccionar, ¿no? En este caso AN, ¿no?
y semana. Ahora, hay variaciones que ustedes ya lo pueden revisar, que el contexto, como le dije, es de manera general, ¿no? Va a ubicar el texto en cualquier parte del nombre de la variable, ¿ya? El nombre de la variable. Algo más específico es start with. Igualito, ¿eh? Le vas a poner start with, pero el texto que lo coloques lo va a buscar solamente al empezar el nombre de la variable, ¿ya? Si está el C, por ejemplo, el ejemplo aquí, ¿no? Le dice, busca el texto C, SE. Si tienes una variable que termine en SE, no lo va a seleccionar, porque start with solamente busca el texto cuando empieza la columna. Veamos ya para finalizar este ejemplo, df5. df5 va a ser igual a, siempre, ojo, siempre la base, la función sería select, y aquí sería start with, y el texto sería, vamos a ver una variable, el texto sería la D, ¿ya? Yo quiero que seleccione solamente cuando empiece con D. Entonces, ¿cuáles va a seleccionar? Departamento, diagnóstico, direza. Obviamente aquí estoy haciendo ejemplos un poco dirigidos, ¿no? A qué es lo que, aprobando, ¿no? Un poco para hacer los ejemplos. Pero es útil, ¿no? Porque a veces hay variables que empiezan con, creo que hay una base de síndrome de Guillain-Barré que empiezan con SGB, ¿no? Tienen sufijos, ¿no? Para cierto tipo de variables. Entonces, es útil también conocer esta forma de selección. En lugar de estar seleccionando, ¿no? La forma general sería lo que hice yo arriba, colocar el nombre de la variable. Pero hay otras formas más eficientes de hacer una selección. En el caso de end with, es lo mismo, solo que obviamente aquí iría otro nombre, diría end with, y donde buscaría sería en la parte final. Bien, entonces que ustedes sepan usar contains, yo les recomendaría eso, ¿no? Porque los start with y end with son aplicaciones, ¿no? Cosas más específicas de esta función. Ya, y ahora sí, para finalizar, yo les había dicho, obviamente, ¿no? Yo les estoy haciendo estos ejemplos de manera separada para que se entienda, pero aquí yo había dejado un código, ¿no? Y vamos a mantener este código de acá, ¿ya? A este código de acá le vamos a dar cada vez más cuerpo. Entonces, df dengue limpio, ¿no? Venía df dengue, ¿qué le hice? Le apliqué el drop now, le apliqué el distinct, y ahora le voy a aplicar el select. ¿Qué yo les había dicho al inicio? Que nos íbamos a volar a localidad, nos íbamos a volar a direza y nos vamos a volar a localcode. Entonces, ¿qué hago? Coloco todos los nombres, departamento, enfermedad. No, le digo quítame. Quítame direza, quítame localcode, bueno, localidad, y quítame localcode. Listo. Ejecuto. Y ya. ¿Ven? Así es al final como ustedes deberían programar, ¿no? Todo en un mismo bloque. Si ustedes aquí, lo más ideal todavía sería que comenten, ¿no? Se quitaron los datos faltantes. Aquí, distinct. ¿Qué hizo distinct? Se eliminaron los repetidos. Se quitaron columnas sin usar. Sin usar. Sin interés. Y así, uy,
un audio. A medida que vayamos avanzando, este bloque especial lo vamos a ir agregando más cosas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Ya hemos visto cómo trabajar los datos faltantes, cómo trabajar o cómo empezar a analizar los datos repetidos. Y nos hemos quedado ya hemos explicado un poco qué es el timer, ¿no? Y la selección. Ya el día miércoles continuamos, solamente para comentarles, el filtrar una base, contar una base, crear una variable y renombrar una variable, ordenar una tabla, ¿no? Son funciones básicas, pero son las que nos van a ayudar a manipular las bases de datos. Bien, entonces, ¿habría una consulta hasta aquí? Más bien, sí, así como el compañero dijo, Pierre, mira, yo tengo este caso, supongo que ya ha venido trabajando con base de datos o en su mismo campo, tuvieran esa inquietud, ¿no? Ese desafío de algo que han visto y no lo han podido resolver, lo comentan, cosa que lo vamos tocando. Voy haciendo un ejemplo cuando yo lo crea más oportuno, ¿no? Cuando crea que ya hemos visto las suficientes herramientas, ahí lo resolvemos para que pueda ser de más utilidad este curso para ustedes. Entonces, bien, eso sería todo por esta clase. Apenas termine, subo el video. Bueno, demora en cargar. Cuando cargue, subo el video para que lo puedan revisar los que no lo Gracias, muchas Pierre. gracias. Gracias por su tiempo y su paciencia. Hasta luego. Gracias.